posesión del maligno en sus vidas. Le pedí a mi esposa que cante una canción que dura 2 minutos 22. Sobre Cristo la peña de Oreb que está brotando. A mí me gusta mucho la música de cuando yo era chico. Mi papá, en ese tiempo no había mucha música como hay, pero los grupos de ese tiempo eran, no sé, Roxana, Revelación Andina, Charlie Busto, todo eso. Entonces uno cuando es chico se le mete todo eso en la cabeza, Rabito y qué sé yo. Después con el tiempo yo era adolescente, me acuerdo que le escribía a ellos, mi papá se acuerda, le escribía a los cantantes y me enviaban, a los 6 meses me llegaba un cassette. Y de ahí me fue gustando la música, y aunque incluso música moderna, los himnos a uno se le quedan, los himnos de antes. Y este himno, Cristo la peña de Oreb que está brotando, es un himno muy real. Quiero que lo escuchen. Ella lo va a cantar ahora. Mientras usted abre su Biblia y vamos a abrir el texto bíblico en el Antiguo Testamento, en el segundo libro del Pentateuco, que es el Éxodo, el capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y vamos a escuchar el tema mientras Amén. Dios les bendiga, hermano. He preparado esta alabanza hace muy poquitos días, así que igual tengo la letra. Me equivoco, amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Gracias, Señor. No sé si te había escuchado ese texto bíblico, o si has escuchado esa narración, pero vamos a tomar de este día. Póngase de pie y para mayor y mejor reverencia de las Escrituras vamos a leer el texto de Éxodo capítulo 17, verso 1 en adelante. Agradecemos al Señor por hermanos que hace tiempo no podíamos ver, ¿cierto? Hermanas, su esposo, sus hijos que están grandes, hermano Carlos, su esposa. Y vamos a ir al texto bíblico entonces, Antiguo Testamento, libro del Éxodo, capítulo 17, verso 1 al 7, que es exactamente el himno o la canción que usted acaba de oír, es tomada de este pasaje bíblico, el incidente en Refidim, que es donde está la peña de Oreb en el desierto de Israel. Éxodo, capítulo 17, versículo 1 en adelante,
Dice así la palabra del Señor. Habiéndolo encontrado, entonces le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Éxodo 17, verso 1 en adelante. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Mírenlo, hermanito, con el pastor. Eso viene de antes, y eso que se agarran a pelear con los pastores. Dice, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de allí aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Que es lo que muchos hermanos están preguntando hoy día. Ore al Señor brevemente y le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra. Amén. Padre, en esta mañana te pedimos humildemente, Señor, que al sentarnos en tu mesa, esta tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestra vida, a mi vida, Señor. Te pido humildemente tu guianza, tu dirección, tu sabiduría. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento, mis estimados hermanos. Agradecemos al Señor que nos permite estar en esta mañana, en este lugar. El primer corte. Hay flojera en el pueblo de Dios para leer la Biblia. Amén. Así es. Y la flojera se radica en el Antiguo Testamento. El Nuevo nos gusta leer, pero el Antiguo solamente los Salmos lo hallamos entretenido. Los Proverbios de repente, pero todo lo demás a la gente le da una pesadez leer el Antiguo Testamento. Porque la gente dice no se entiende, es enredado, es confuso. O la gente tiene esa vaga idea de que bueno, ya pasó ya. Hermano, el pueblo de Israel es en cierta medida una sombra, un símil o un modelo de la iglesia, pero no es la iglesia. Hay gente, hay movimientos que dicen que la iglesia suplanta a Israel. Creo que todos aquellos que llevan tiempo en el Evangelio se dan cuenta de que Israel, como pueblo de Dios, como nación, y la iglesia son dos cosas totalmente distintas. Dios tiene un trato especial con ese pueblo, lo sigue teniendo, y con la iglesia es otro. Entonces, cuando la Biblia nos dice de que estas cosas se refieren a las del tiempo antiguo, cuando Dios trata con esta nación, dice que fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, quiere decir que cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, Isaías le llama el horno de hierro, dice que ellos salen con brazos fuertes de Dios, y salen por una travesía que no debía haber durado un par de semanas, pero se les hace un letargo de 40 años y llegan a Canaán, la tierra prometida. Estos 40 años fue un castigo de parte de Dios porque Moisés había enviado los famosos 2 espías. Estos espías estuvieron 40 días en la tierra de Canaán. Fueron testigos oculares de que esa tierra era real, que fluía leche y miel, pero a la vez la Biblia dice que de los 12 hombres, 2, que eran Josué y Caleb, llegaron con un reporte, con un informe optimista, espiritual. Ellos dijeron, aquí está la prueba. Dice que entre los 2 trajeron un racimo de uvas. Si usted lo toma con una mano, ellos dicen que con un palo trajeron un racimo de uvas. Todo eso está en el libro de Números. Efectivamente era una tierra fecunda, fructífera. Pero los otros 10 hombres dijeron, ahí hay gigantes, están los hijos de Anac, somos langostas delante de ellos. En cambio, mientras ellos daban su discurso delante del pueblo, los otros 2 decían, vamos, ellos son pan comido para nosotros, podemos.
Pero dice que estos 10 hombres fueron más fuertes contra estos 2 hombres, Josué y Caleb, que ellos desmotivaron al pueblo de Dios. Entonces Dios, como prediqué el otro día, cuando Dios los sacamos de las casillas, Dios aplica castigo. 40 días estuvieron viendo la tierra, un día por año será su castigo. Y ese fue el motivo por el cual Israel pagó 40 años en el desierto, y ese es el motivo por el cual hoy día a muchos cristianos les cuesta tremendamente llegar donde Dios les ha dicho que deben llegar. No es problema de Dios, no es que se cortó la señal en el desierto, es porque la persona ha puesto en duda lo que Dios le ha dicho que va a hacer. Amén. Y en estos 40 años suceden cosas increíbles en ese desierto. No hay mucha información, casi en 38 años, pero los primeros años, los primeros 2, 3 años y los últimos 3 años de esa gran travesía, hay abundante información de lo que sucede en ese desierto. Todos conocemos la historia. En la iglesia que nosotros nos formamos en la década de los 80 se cantaban coritos relacionados con esto. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Y como el coro que cantaba recién mi esposa, de la misma manera, hemos sido desde nuestros pequeños pasos en el Evangelio inculcados a que en ese desierto estaba el monte Sinaí, el monte de Dios, que tiene una historia con hombres de Dios increíble. Elías dice que él va al monte de Dios, camina 40 días para encontrarse con Dios en ese lugar. Aleluya. El monte de Dios, el Sinaí, que también se le llama Horeb. ¿Por qué se le llama Horeb alternado con Sinaí? Porque la palabra Sinaí viene al principio, de hecho lo dice en el versículo capítulo 17, verso 1, dice por el desierto de Sin. Sin era una deidad, cierto, antigua de esos reinos babilonios, asociado con el dios lunar, que hasta el día de hoy todos esos pueblos tienen cultos idolátricos con relación a los astros. Sepa usted que la astrología y todo lo que tenga que ver con las artes oscuras, la necromancia, el contacto con los muertos y todo este tipo de cultura que hoy día prácticamente es normal, viene de esa zona, muy cercana donde estaba o está también el huerto del Edén, el cual ha sido ocultado para el acceso humano. Amén. En este desierto, que actualmente ese desierto está en lo que se conoce como Arabia Saudita. Ese lugar existe, no es un lugar que no exista, que sea algo simbólico. Allí está ese desierto y hay muchos monasterios antiguos. De hecho, en el monte Sinaí hay monasterios antiguos, muy antiguos. Cuando Israel cruza el desierto, no solamente fueron 40 años, sino que después Dios da otra sentencia. Que todas aquellas personas, que eran casi 700.000 personas, contando solamente los hombres, si usted cuenta que cada uno de ellos estaba casado, ya es 1.500.000, 1.400.000, porque algunos vivos tenían más de una señora. Y después cada uno tenía 2 o 3 críos, o sea, era un ejército de casi 3 millones de personas, 4 tal vez. La Biblia dice que a pesar de los 40 años, Dios también da una sentencia que de cierta edad, que eran 20, para arriba todos iban a fallecer y de los 20 para abajo iban a entrar, o sea, los hijos de ellos. Una generación nueva. Si usted lee los textos, que es largo para leerlo, solamente le hago una introducción. La queja de Dios con el pueblo de Israel dice que eran duros de cerviz, que es lo que equivale en buen chileno a decir cabeza dura, que es fome que te digan eso. Cabeza de zapallo, cabeza de elefante. Es humillante que te digan eso. Tonto te está diciendo en otras palabras. Y Dios, en el texto de Éxodo y de Deuteronomio, dice: este pueblo es duro de cerviz, es duro de cabeza. Y la pregunta que nosotros hacemos a veces ingenuamente: oye, ¿por qué Dios lo eligió a ellos y por qué Dios te eligió a ti también? Estamos en la misma posición. A veces nosotros como que decimos: no, porque Dios, ¿por qué lo eligió a ellos? Y a veces nosotros no queremos aplicar ese bendito texto a nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido duros de cerviz? Duros de cabeza. Y no se refiere a la parte intelectual. La palabra cabeza, Pablo utiliza mucho en sus cartas, que se habla que es la parte de la voluntad de la persona, donde se dirigen nuestras intenciones. Amén.
Dice capítulo 17, verso 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, se refiere que iban organizados en sus tribus, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, que era la zona donde no había agua para que el pueblo bebiese. Usted dirá, ¿es normal eso en un desierto? Es normal que no haya agua en un desierto. Lo anormal desde el punto de vista humano es que Dios lo haya llevado precisamente donde no haya agua. Y que es la misma forma que Dios tiene de trabajar muchas veces con nosotros, que nos lleva a situaciones y circunstancias donde nos cuesta obtener de Él lo que nos mantiene vivo espiritualmente, con vitalidad. No es fácil, hermano, mantener una espiritualidad como Dios lo pide. No es como la gente hoy día lo está haciendo ver. No le crea a aquellos pastores, pastoras, líderes, obispos, diáconos, mujeres, apóstoles, superapóstoles y toda esa gente que le hace creer que es fácil vivir la vida espiritual. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero habla del yugo de Él. Porque el compromiso, todos nosotros rehuimos del compromiso. Entonces Dios lleva al pueblo de Israel a un lugar llamado Refidim, donde no había agua, dice. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. El diálogo era tenso porque ellos asociaban de que Moisés los sacó. Ese era el tema, ese era el problema del pueblo de Israel. Ellos no veían que Dios los había sacado. Esto ocurre después de que Dios muestra las plagas en Egipto. Pero ellos decían, Moisés, tú nos sacaste. Dice, y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Moisés como líder inmediatamente se dio cuenta que detrás de esa queja había un problema espiritual severo. ¿Por qué tientan a Dios? Después, cuando ellos están en el Sinaí, reciben ese decálogo, la ley, y Dios les dice, no tentarás al Señor tu Dios, que es uno de los pecados más recurrentes del cristiano. Tentar a Dios, probarlo, oprimirlo, exigirle. Danos agua. ¿Por qué Dios tendría que darles agua? ¿Por qué Dios tendría que darte lo que tú le pides? Y ahí viene nuestra teología inmadura e infantil, porque soy su oveja candente, soy su oveja regalona, le pedí perdón. ¿Qué dice el texto? Así que el pueblo tuvo sed allí. Vuelvo a recalcar eso, sed. Morir por inanición era precisamente lo que sucedía en la cruz. De hecho, Jesús dijo, tengo sed. ¿Y qué hicieron esos malditos, esos soldados? Dice que agarraron una esponja con vinagre y se la tiraron para arriba. Así es. Morir de sed, la inanición es lo más espantoso que hay. En el viejo oeste agarraban a los tipos, a los cowboys, a los vaqueros y piluchos, los agarraban al lado, los amarraban en una tuna y le echaban sal en la boca, que el sol les quemara y esa sal les curtía todo para adentro. Porque morir de sed es lo peor. Dice, verso 13, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Mire lo que está pasando por el corazón de ellos. Este viejo loco, Moisés, que ya tenía 80 años, nos sacó de Egipto para matarnos de sed aquí en el desierto. Usted y yo, como buen estudiante de la Biblia, sabemos que eso no era así, pero ellos pensaban y creían que era así. Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Que es la pregunta de muchos líderes hoy. ¿Qué hago, Señor, con esta gente? El problema es que hoy día hay gente que no está pidiendo agua. Porque si pidiera agua, sería una demanda sensata. Pero hoy día hay gente que está pidiendo otras cosas en este desierto que nos ha tocado vivir. Amén. Que este desierto es el mundo. Egipto es el mundo del pecado. Nosotros hemos salido de Egipto. Hemos salido de la esclavitud de Faraón. Usted dejó de hacerle ladrillo al diablo. Ahora, si usted le sigue haciendo ladrillo al diablo, está en problema. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel por más de 430 años en Egipto? Dice que le hacían ladrillos al diablo. Y hacían muchos hermanos hoy día. Soy hijo de Dios, pero tiene cara de ladrillo.
le hace ladrillo al diablo, trabaja para él. Dios te saca de Egipto y te lleva al desierto. El desierto de este mundo, donde nos toca vivir, la travesía. No es para hacer nuestras casas aquí. De hecho, la palabra tabernáculo significa tienda móvil. Cuando Dios le manda a Moisés el diseño para elegir el tabernáculo no estuvo fijo en un solo lugar, sino que ellos lo desarmaban cada vez que la nube, ¿cierto?, se movía, y la columna de fuego. Era un lugar donde ellos no podían decir, ya viejita, aquí vamos a poner nuestro ganado y aquí no. Cada vez que la nube se movía, ellos tenían que desarmar sus tiendas y moverse. Es que, hermano, a Dios le incomoda que usted esté cómodo. La comodidad. Siempre ocupo esa palabra que para el sur es muy chistosa, pero se achanchan, ¿cierto? Cuando el chanchito está en la batea ahí y busca su lugar fresquito, ahí el tipo de su palacio se queda ahí, pero al chancho le hace mal eso acomodarse. Ahí está viendo el video de hermano Marco, sabe que tuvo que mandar al sacrificio a un chanchito porque tan cómodo estaba en su palacio que el barro le hizo mal a su piel, se putió toda. Después no servía ni para comer el chanchito, tuvo que sacrificarlo. Entonces eso pasa cuando la gente dice, vamos al desierto y ya estoy cansado de caminar. Todos ustedes conocen, hermano, el texto bíblico dice que no se les gastó el calzado en el desierto. Amén. Dios les proveyó todo lo que necesitaban, pero lo que no quería es que ellos echaran raíces en ese desierto, porque era algo transitorio. Esto fue subiendo de tono. El versículo 1 dice que se empezaron a quejar, a murmurar, a tentar a Dios, y después ya Moisés dice, esto se va a salir de control, y dice, de aquí a poco el pueblo me apedrea. Todo esto es un símbolo de las cosas que van a ocurrir hoy. Hoy día va a haber gente que va a apedrear a sus líderes. No gente del mundo. No gente del mundo, sino gente que va a despreciar el liderazgo de lo que Dios le ha puesto para ir en esta travesía. Usted dirá, ¿y por qué Dios escogió a Moisés? Breve resumen, la vida de Moisés se divide en 40 años. 40 años en el palacio de Faraón, cuando él, por venganza y por celo arrebatado, mata a un egipcio, huye y dice que va al desierto, a esos mismos desiertos que él ya conocía. Porque él dice que en ese lapso, desde los 40 hasta los 80, dice que trabajó para Madián, para su suegro, que era de sacerdote de Madián, Jetro, y él conocía todo ese lugar, ese desierto. De hecho, cuando él ve la zarza ardiendo, fue en ese lugar. No había hombre que conociera mejor ese desierto que Moisés, porque de estar 40 años en el palacio de Faraón, estuvo 40 años en el desierto. Era el tipo ideal. Y después, a los 80, Dios los llama y por 40 años lo hace que los guíe por ese desierto. A veces gente dice, ¿por qué Dios no me usa a mí? No, con él, si usted no tiene training, no tiene esa ruta, Dios va a elegir al hombre más preciso. Aleluya. Pero aquí dice que a esta gente no le importó nada. Dice, vamos a apedrearlo. Y el apedreamiento hasta el día de los tiempos de Jesús, en el código de jurisprudencia del pueblo de Israel, la lapidación o muerte por apedreamiento es lo legal. De hecho, cuando a Jesús le llevan a una mujer en adulterio, dice que los locos tenían las piedras listas para tirárselas. Así que para ellos era normal, cuando se enojaban, para tirar piedras. Ni cruzarse con un judío, porque los tipos son cosas serias. ¿Qué dice? De aquí a poco me apedrean. Y dijo Jehová a Moisés, pasa delante del pueblo, que es lo que Dios siempre le va a requerir al hombre de Dios. El hombre de Dios siempre tiene que ir adelante. Pasa delante del pueblo. ¿Qué dice? Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, porque dentro de cada congregación, puede ser chica o grande, siempre van a haber ancianos. Y anciano no es necesariamente el tipo que está así con joroba y con cana, no. Puede ser una persona de X edad, pero que tiene cierta credibilidad, cierta madurez, cierta expertise en su vida espiritual. Eso es un anciano o una anciana. ¿Qué dice? Toma consigo anciano de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Acuérdense que entre las 10 plagas a él le toca tocar el río y el río se convierte en sangre. Esa vara ya tenía también experiencia. No era que el tipo le dijo, toca el timbre y sale corriendo. No, el tipo ya sabía lo que esa vara simbolizaba y lo que podía hacer en las manos correctas. Dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. ¿Qué es una peña? Es una roca sobresaliente. El Sinaí es
es como nuestra cordillera de los Andes. De hecho, usted ve la cordillera y no es, todo se llama cordillera de los Andes, pero cada cerro, cada valle, cada hendidura tiene un nombre. No todo es toda la cordillera, pero cada sección tiene un nombre distinto. Lo mismo pasaba con el Sinaí, Oreb, que estaba en Refidim. Y dice que en ese lugar había una peña de Oreb. Es Dios quien le señala la peña. Dios conocía ese lugar. Dios le señala la peña. Dice, ve a la peña de Oreb y golpeará la peña. Como lo había hecho antes en el río. Golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esto es importante, son detalles bíblicos. Todo esto, véalo en la perspectiva de lo que hoy día el pueblo de Dios, la Israel espiritual, que somos la iglesia, está viviendo en esta travesía. Cuando un hombre de Dios no tiene el soporte de gente que esté a su lado, ese hombre va a morir. Esos ancianos de Israel le daban el soporte espiritual para que estos otros locos no lo apedrearan. Tienen que haber hombres y mujeres en el pueblo de Dios que también sepan contener a veces el desvarío de las personas que están en la congregación. Usted tiene que orar por eso. Señor, levanta hombres y mujeres en este lugar y en cada congregación que sean ancianos, pero no ancianos del alma, que estén avejentados, secos, como los tatitas. Bueno, que a veces nosotros igual tenemos que doblar las rodillas. Pero usted ve un tatita, para el sur vimos anciano. No, mi abuelita de hecho tiene 82 y es como comando, el G.I. Joe. La vi ahí matando gallinas, agarrando cosas y yo decía, me duele la rodilla y yo la veía, pero activa total. Llegar a esa edad con esa vitalidad es buena. Y también vitalidad espiritual, porque hay gente a esa edad que si en su juventud no buscaron a Dios, después menos. De eso te hablo, de esa ancianidad. Ver a un anciano flojo, ¿qué piensa usted de eso? No, este loco si es flojo ahora como habrá sido antes, ¿cierto? Anciano es símbolo de puntualidad, de respeto, de alguien que aprendió durante la vida cosas. Cuando uno ve a un joven en la calle, uno dice, ya, por este cabrón ya está perdido. Pero si tú ves a un anciano, un tipo aquí anciano, lo ves borracho en la calle, tú dirás, no, este tipo toda la vida fue así, ¿no? O sea, el tipo no aprendió nada de la vida. Entonces, cuando la Biblia dice, toma ancianos, dice, y delante de ellos, dice, lo hizo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Esa es la pregunta. Ellos dijeron, parece que Dios no está aquí porque Dios nos envió a este lugar y este líder que tenemos como que no tiene mucha visión y más encima aquí no hay agua. Esa era la conclusión de ellos. Que la conclusión hoy día de mucha gente es esa. Gente que está en este desierto, que estamos cruzando para llegar a nuestra Canaán celestial, y hay gente que está apuntando los dardos y los misiles, ya que estamos hablando tanto de misiles, lo están apuntando no contra el enemigo, sino contra el líder. Como que se equivocaron. No. Y ellos empezaron a apuntar mal. Más adelante, si usted lee los textos, se da cuenta que el origen de esta murmuración y de tentar a Dios era porque estos tipos fueron muy pillos. No solamente salieron del desierto judíos, en el desierto se encontraron con mucha gente que ellos empezaron a hacer alianzas. Y esa gente, por ejemplo, Gesep, Tobías y Zambalá, todos conocemos la historia. Esos tipos no eran judíos, eran tipos sabandijas, como digo yo, que se metieron ahí y se hacían pasar por judíos, pero no eran judíos, no eran del pueblo de Dios, que le hicieron la guerra al pobre Nehemías. Lea el libro de Nehemías, cómo sufrió ese líder, porque Gesem, Tobías y Zambalá tenían planes, dice, mejor, y los tipos no eran de los trigos limpios. Números 20, verso 1 en adelante. Vamos a ver otro incidente, donde también el pueblo tiene sed y también hay una piedra que brota agua, pero el resultado es otro. Tristemente es otro. Números 20, después del texto que leímos de Éxodo, viene Números. Números 20, del verso 1 en adelante.
Este incidente que vamos a leer ahora, el primero fue prácticamente al mes y medio, al mes 15 días de haber salido de Egipto. Este incidente que usted va a leer ahora es casi el último año, en el año 39. Pasaron casi 40 años cuando este incidente que usted va a leer ahora se repite. El pueblo no aprendió nada, duros de servir, dijeron tenemos sed. Pero el líder ya tenía 40 años de experiencia en el pellejo, pero provocó un desgaste que provocó una ruina. Números 20, verso 1 en adelante. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. El otro era con S, este es con Z, es otro desierto, pasaron casi 39 años. En el mes primero y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. María era la profetisa, la hermana de Moisés, con su hermano Aarón. Primero muere ella, después muere Aarón y después muere Moisés. Dice, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. No había agua, dice, en ese lugar, en Cades, en el desierto de Sin. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, mire lo que dijeron, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Verso 5, el capítulo 20 de Números. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. El primer incidente ellos llevaban un mes y medio salidos, pero aquí ya habían pasado muchos años y dijeron que estos años que hemos vivido aquí no hemos podido plantar ni siquiera un cilantro. No se puede plantar. Dice, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni siquiera hay agua para beber. Verso 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, esa vara que ya estaba vieja y desgastada. Tenga cuidado con deshacerse de aquellas cosas que Dios le ha entregado, porque hay mucha gente que es buena para hacer eso. Dice, toma la vara y reúna la congregación y tú y tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y saldrá agua y de ella saldrá agua. En la otra ocasión, 38 años atrás le dice, golpea la peña. Ahora Dios le dice otra cosa. ¿Qué le dice? Háblale a la peña. Qué ridículo. Usted dirá, no, eso Dios no lo haría conmigo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas cosas y te dice, no, eso usted es una tontera, ¿cómo lo voy a hacer? Imagínate a Moisés, ya viejo, ya por ciento, ya habían pasado 40 años, caído por los 120. Te está hablando solo viejito, mira el pastor está hablando solo con la piedra. Moisés de haberse pensado cualquier película, ¿cómo se dice? Y Aarón, carbonero, no, pastor, no lo haga porque van a hablar mal de usted. Hay muchos factores, hermanos, psicológicos que a veces inciden en nuestra conducta espiritual. Sí, nuestra edad, todo lo que nosotros somos como personas. Y Dios le dice, háblale a la peña. Y yo creo que Moisés le ha dicho, pero uy, si 38 años la golpeé, yo sé cómo hacerlo. Es que Dios no se vale de lo que hicimos. Lo que un tiempo sirvió, a lo mejor ahora a Dios no le va a servir. Y dice, háblale a la peña a vista de todo el pueblo, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó. Hasta ahí bien, tomó la vara, no había problema. Verso 10. Y se reunieron Moisés y Aarón delante de la congregación, delante de la peña. Ya no era la peña de Oreb, era otra peña, que no tenía nombre. Pero estaba, dice, en el desierto de Sin, en Cades. Y Moisés se manda este mensaje: oíd ahora, rebeldes. Moisés dejó sacar toda la ira que tenía guardada esos 40 años. Nunca se había registrado un discurso como ese. Todos dijeron, no, nuestro pastor, no provoque al pastor, porque algún día el pastor se le ha salido el viejo hombre.
Moisés aguantó harto rato, pero llegó un día en que le predicó lo que nadie dijo. ¿Qué está predicando el pastor? Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Moisés cometió el primer error de sacar a Dios de su mensaje. Él había recién comenzado con Dios, pero ahora dijo, os haremos, o sea, yo y Aarón, os haremos sacar agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Oh, lo hizo el pastor. Claro, y ahí la gente se dio cuenta que cambió la historia para Moisés y para ese pueblo. Dios le dijo claro, háblale a la peña. No, esa tontera yo no la voy a hacer. Estaba la piedra ahí. Piedrita, por favor, me da agüita para darle a todos estos locos, son como 3 millones. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido hacer cosas que humanamente, al ojo humano, son ridículas? No tienen sentido. Pero dice que Moisés optó por su plan, el que ya conocía. Pero cuando tú usas algo que Dios te dijo que antes era bueno y ahora tú lo usas, ya no es un plan, es un truco que estás usando tú. Estás saliendo de fuera de la norma divina. Y dice que Moisés alzó su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, una por él y una por Aarón, dijo por si acaso. Y salieron muchas aguas. Mira cómo es Dios. Era una desobediencia fragante, pero aún así Dios le dio agua. Sí, amén. Dios nunca nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Una rebelión. Y la Biblia dice que el pecado de rebelión es como el de adivinación. Está como cerca de algo que es muy malo. Dice, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y aquí es cuando le toca hablar a Dios, porque a Dios le toca hablar después con los desobedientes. Igual. No crea que usted ahora está bien aquí en libertad adorando a Dios, pero también Dios trata con todos los que se han amotinado en contra de Él. Dios igual les habla. Igual Dios les da un discurso como este, lacerante, hiriente para el alma. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. Usted dirá, pero ¿cómo si Moisés fue el hombre de Dios? Estuvo allí en el desierto. Eso es lo que está pasando con muchos líderes hoy día. Han dejado de creer a Dios. Y como no creen en Dios, como no ven milagros, utilizan milagros viejos, los reciclan. No, hermano, aléjese de esos hombres. Deje de poner oreja a cosas que no le edifican. Dice, por cuanto no me creíste para santificarme delante de los hijos de Israel. Cuando usted cree en Dios, usted santifica el nombre de Dios. Ah, pastor, eso no es bíblico, eso es católico. ¿Qué dijo Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que uno hace al momento de orar es reconocer la santidad de Dios. Ay, que Dios de amor. No, a mucha gente le gusta hablar del amor de Dios. El primer atributo, el más grande atributo de Dios es su santidad, luego su justicia. Cosas de las cuales los pastores, los líderes de este mundo han despojado a Dios de eso. Y lo hacen ver a Dios como un gran peluche. Un gran peluche que quiere abrazar a todos. No, hermano, no es así. La Biblia dice, cetro eterno de justicia es tu trono, para siempre. Aleluya. Disfrutamos del amor de Dios los redimidos, aquellos que han alcanzado la gracia y el perdón de sus pecados por medio de la fe. ¿Qué dice? Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Yo creo que ese fue el peor día de Moisés. Ahora la pregunta es, ¿Dios cambia de opinión? Sí, Él puede hacer lo que quiera porque a Él hace lo que se le place. Amén. Le había dicho tiempo atrás, cuando tenía 40 años y cuando se le apareció en la zarza en el desierto, te escogí a ti, tú vas a guiar a este pueblo. Y Moisés se envalentó. No, porque cuando Dios nos llama, recibimos toda la energía espiritual, la vitalidad, la fuerza. Pero a la vuelta de la rueda sucede este incidente terrible en la vida de Moisés. No meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos.
Yo no digo que tengo las dos antenas del chapulín, pero una por lo menos me funciona. Tan tonto no soy. Porque si digo que tengo las dos, eso sería ser fanfarrón, agrandado. Pero una por lo menos me avisa cuando el enemigo anda rondando. Y creo que usted también. Amén. De cierta manera olfatea y percibe de que el tiempo que estamos viviendo es tan peligroso como esos desiertos que pasó el pueblo de Israel, como el desierto de Sin, como el desierto de Cádiz, donde el pueblo está tentando. El pueblo está tentando a Dios. Dios no va a dejar de hacer milagros por las inmadureces y las tonteras que la gente haga. Lo primero que el texto nos enseña: Dios es bueno. Dios es bueno. Si Dios no lo hubiese dado a esa gente muere. Al mes y medio de haber entrado al desierto muere. Son todos cadáveres, huesos, y los arqueólogos estarían desenterrando todos los días esqueletos de judíos que entraron a ese desierto. Pero Dios es bueno. Así es. Pero Dios le dice: la sentencia divina es irrevocable. No meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Y después, de hecho, usted ve cuando Dios le dice a Moisés que él iba a morir. Él no murió de enfermedad, dice que murió un anciano vital, pero Dios dice que lo enterró, no se sabe dónde estaba. Josué, su ayudante en ese tiempo, mandó a buscar por semanas el cuerpo y no lo encontraron. Usted dirá: que triste, Moisés nunca entró. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ¿quién se aparece? Moisés y Elías. No entró al cuerpo porque ese cuerpo era cochino y pecador, como dicen los predicadores, para su carne cochina. Esa carne fue un obstáculo para él. Pero cuando Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles, estaba Moisés ahí, en esa tierra prometida. Aleluya. Y estaba con Cristo, que era la roca. Amén. Porque eso es lo que vamos a ver en el texto final. Pablo en Corintios dice: Cristo era la roca, Sí, y Señor. de ellos bebían, de esa roca que era Cristo. Aleluya. En teología hay muchos misterios, hermanos, profundos. Usted sabe que no se le puede hablar a una roca. Usted sabe que de una roca no sale agua. Yo creo literalmente que era una roca que daba agua. Y creo que literalmente Moisés debió hablarle a la roca. Aleluya. Pero Pablo, uno de los más grandes exponentes de la teología de la salvación para los gentiles, nos explica que Cristo estuvo presente en ese desierto. En lo personal, yo siempre he predicado: el cuerpo de Cristo era preexistente, porque el texto lo dice: inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Señor. Vamos a ir al último versículo, al último texto, en 1 Corintios 10. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Primera de Corintios 10. Estos dos versículos que hemos leído son dos incidentes distintos. Ellos inician entonces su peregrinaje bebiendo de la peña de Oreb. Y el líder de Dios, Moisés, siendo reivindicado delante del pueblo. Pero con el paso de los años, ese mismo líder, por causa de la conducta de la gente y evidentemente por un desgaste espiritual de él, por no creer a Dios, porque Dios mismo se lo dice. A veces hay mucha gente que tiene incertidumbre y dice: ¿qué pensará Dios de mí? Marque el número celestial y Dios le va a decir lo que piensa Dios de usted. ¿Estaré creyendo como Dios me pide? Moisés recibe inmediatamente un WhatsApp celestial y le dice: compadre, usted no creyó en mí. Cuando no hacemos lo que Dios nos pide, eso es no creer en él. Dios le dijo: usted le va a hablar a la peña. Usted le va a hablar a la peña y va a dar agua. Y Moisés hizo otra cosa. Dios le dijo: tú no creíste en mí. Aleluya. Eso es tan sencillo para aplicarlo a nuestras vidas. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide. Ahora hay gente que hila más fino, pero pastores, que Dios no me ha pedido nada a mí. No, así como que Dios me pasa por alto. No, hermano, no venga con esa tontera. Hay hermanos que dicen: no, yo soy una pelusa, en el ombligo de Dios no valgo nada. No, hermano, tengan cuidado con eso. Si Dios ocupó a Moisés, un tipo que fue homicida, porque tenía en su currículum ese muerto que enterró en Egipto, y después el tipo se quería sacudir del liderazgo que Dios le quiso dar,
cargoso, Señor, soy tartamudo, no sé hablar, se me pega la lengua y pura tontera. Pero Dios dijo, no, usted va a ser el líder y si no puede hablar, le pongo aquí un vocero, como el que está aquí al lado de Aarón, él va a hablar por ti. O sea, Moisés no se pudo sacar esa responsabilidad. Lo conté creo hace unos 5 años atrás, bien breve. El origen de la tartamudez de Moisés. Los rabinos cuentan, usted sabe que Moisés fue sacado de las aguas, por eso significa Moisés. Y él se crió en el palacio. Y sabían que era judío por la circuncisión que tenía en sus genitales, pero lo ocultaron y se crió como el hermanastro del faraón. Pero estos egipcios eran muy locos. Ellos se casaban entre parientes porque querían mantener según ellos la estirpe del dios Sol. Todos cultos, como les expliqué al principio, culto a los astros, conectados obviamente con entidades demoníacas. Pero a los pequeños los iniciaban desde pequeños en eso, en vencer el temor. Y pusieron muchos niños pequeños con sartenes o recipientes de acero con carbones encendidos. Cosa que usted no haría, aunque muchas veces lo hemos querido hacer. Salió más tonto, vamos a probarlo a ver si realmente es tonto o se hace. Y pusieron a todos los niños chiquititos ahí, de 2 o 3 años, y Moisés estaba ahí y carbón encendido, y todos los sacerdotes, los brujos, los hechiceros, todas las matronas, todo ahí. ¿Qué iban a hacer los niños? Si los niños iban a tener la gallardía de tomarlo. Dice que todos los niños se abstuvieron, pero Moisés agarró un carbón, dice. Y lo agarró tan fuerte que después no lo podía soltar. No gritó, no lloró, pero lo hizo así. Y tuvieron que abrirle la mano, dice. Y esa marca le quedó ahí. Y eso provocó en él esa tartamudez, pero también provocó esa visión de la zarza ardiendo. Cuando él ve la zarza ardiendo, evocó ese recuerdo de su niñez. Dice que cuando él ve la zarza ardiendo, dice que se acercó para ver esa maravilla, porque la zarza ardía, pero no se quemaba. Eso evidentemente los rabinos judíos cuando explican esto, provocó en Moisés, evocó algo en su niñez, cuando él tomó ese carbón. Esa es la razón por la cual Dios escoge a ese hombre. Porque desde pequeño había nacido con un valor, una cuestión que era trascendental para que Dios escoja a alguien. Muchas de las cosas que hemos vivido en nuestra niñez, muchas veces las olvidé. No, es cosa de que tú empieces a decirle, Señor, ayúdame para entender cómo fuimos forjados. Y mucho de nuestro carácter, mucho de nuestro temperamento, de lo que somos, puede delinear lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro. Primera de Corintios 10, del verso 1 en adelante. Atención a la palabra del apóstol Pablo. Primera de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Habla de que cuando salieron de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál cosa mala dirá usted, pastor? Si querían agüita, tenían sed. Pablo dice, no, el problema no era que tenían sed. El problema está, dice que ellos, Cristo los seguía a ellos. Nos dice que, mire el texto, dice, y la roca espiritual que los seguía, Jesús iba detrás de ellos. No hay que ir detrás de la bebida espiritual. Ellos no tenían ninguna intención de cambiar espiritualmente, pero Jesús iba detrás de ellos. Cristo, la roca espiritual, iba detrás de ellos para darles la ley, darles la dación de la ley, el decálogo, darles las leyes, las normativas que iban a regirlo a ellos como nación. No codiciemos como ellos cosas malas. No era malo que ellos tuvieran sed, lo malo ellos que estaban codiciando y poniendo por alto cosas materiales y dejando de lado la bebida espiritual, como dice esto. Aleluya. No seáis idólatras como algunos de ellos. Ahí Pablo
porque Pablo conocía muy bien la historia de los judíos. Pablo sabía el problema que tenía esa gente al cruzar el desierto. Y dice, no sean idólatras como algunos de ellos. Idolatraban el agua. Oh, ¿qué voy a hacer si no tengo agua? Como mucha gente hoy día se está preocupando. No cometa el error, hermano, del pueblo de Israel. Si usted ha predicado por años, Jehová Jireh, hoy día usted no puede darse vuelta carnero. Aleluya. No lo puede hacer. Porque si usted ha de tener necesidad, Dios va a hacer salir agua de la roca aún en este tiempo. Amén. ¿Qué es la roca? Una situación difícil, dura. Dios puede hacer de situaciones difíciles, Así duras, es, Señor. inhóspitas, un vergel en el desierto. Bendito. Dice, no se idólatras como muchos de ellos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mira lo que Pablo dice. Esa era la condición en la cual estaba el pueblo. Tenían sed, se quejaban, pero no hacían nada por buscar a Dios. Se quejaban con el pastor, con el líder. Pero ¿qué hacían ellos? Se sentó el pueblo a comer, a beber y a jugar, dice. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Que la fornicación es toda clase de impureza sexual. Y por causa de esa fornicación cayeron en un día 23,000. Así que no se asombre cuando usted empiece a este tiempo ver a caer a mucha gente, porque son fornicarios espirituales. Aleluya. No hay pureza en ellos. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Y otro incidente aparte. El Éxodo de Número está lleno de incidentes de ese tipo. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, el tiempo que nos toca vivir a nosotros, el fin del tiempo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese versículo lo repetimos siempre, pero está dentro del contexto de que cuando ellos iban al desierto, se quejaron, pidieron agua, hicieron después que el líder del hombre de Dios no entrara. Imagínate la pena de ese hombre. Dios solamente también en el juicio final, Dios también le va a dar paliza a muchas congregaciones que no supieron apreciar el liderazgo de sus pastores. Aleluya. ¿Cuántos hombres de Dios han quedado frustrados bajo el peso del liderazgo porque nunca tuvieron el apoyo de su gente? El que está firme o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y termina el apóstol Pablo, y también termino yo el mensaje con este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Aquí Pablo habla de una tentación distinta. El apóstol Pedro y Santiago a veces hablan de la tentación que es producto de nuestra concupiscencia, de nuestro deseo. Pero aquí el apóstol Pablo habla de una tentación que no es humana. Es una tentación diabólica, satánica, maligna, que viene del mismo infierno. Pablo dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os ha dejado ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. En este desierto, hermanos, vamos a ser tentados de distintas maneras. Amén. Y algunas tentaciones van a ser de origen maligno, satánico, diabólico. Pero dice el texto, agárrese de esta palabra, Dios juntamente con esa tentación dará la salida. Amén. Señor, aleluya. La salida era Canaán, pero estos locos, si usted lee el texto, querían volverse. Volvámonos a Egipto. De hecho, Coré, un solo ejemplo entre tantos, dice que armó una rebelión. Coré, y armó caudillo, ejército, y querían devolverse. Y Moisés igual, yo creo que no tenía pelo, el tipo tanto agarrarse la cabeza quedó con este loco. Y Dios le dijo, sentencia, si estos locos no entienden de otra manera, vayan los de Coré a su tienda, a su casa, y todos se esparcieron, y que la tierra se abrió y los tragó. Y descendieron vivos al Seol. Aleluya. Vamos a ver cosas increíbles, hermano, a partir de este tiempo. Amén. Yo no soy profeta, como le digo, no me agrando ni nada, pero por ahí de repente Dios me tira sus papelitos como estos. A todos. A algunos Dios le hace broma, le envía falsa profecía para ver si el loco agarra y después anda repartiéndola y Dios se mata de la risa. Mientras el loco agarra papa y ni siquiera confirma. Hay muchos así. Dice que Dios envía espíritu de engaño. Dios lo hace, de hecho, cuando asume Saúl, David, Salomón, lo mismo. Porque los espíritus no se mandan solos. Dios también los manda. A ellos no les gusta que ellos lo escuchen, pero sí. Ellos también son mandados por Dios. Pero entre todas las cosas que uno pueda sentir, hermano, todas las cosas tienen un objetivo, apuntan a Canaán.
Amén. nuestra patria celestial. Hay un coro antiguo, se me viene en la mente todos esos coros. Hay una patria que Cristo nos tiene. Ese es antiguo. Amén. Lo cantaban cuando los hermanos morían, no sé por qué, pero era para cantarlo, era un gozo. Hay una patria que Cristo nos tiene y Él quiere darnos por heredad. ¿Qué dice después? Ya no se acuerda, hermana Leticia, hermano Carlos, mi papá. Pero por fe podemos tener. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Amén. Y le vamos a decir al Señor que Él sea esa peña de Oreb, Amén. que Él nos dé a beber a nosotros, que Él nos dé a beber. El primer texto de la peña de Oreb dice: golpea la peña y dará sus aguas. Y dice que en Oreb la piedra dio agua. Hay otras versiones que dice hiere a la peña. Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos curados. Amén, Señor, bendito Dios. ¿Se acuerda cuando esa mujer, pecadora como dice el texto, Jesús estaba comiendo en una mesa recostado? No había sillas como esta, sino que se ponían en el piso. Dice que se recostó Jesús a comer en la casa de un tipo que lo invitó. Y yo no sé tú, pero cuando tú comes, ¿cierto? Dejas la puerta cerrada, tu principal, que no es el vecino, que tener tu privacidad, pero dice que no se sabe cómo entró una mujer, dice. Y todos sabían que cuando entró que había sido, no era ramera, prostituta, meretriz, término más elegante. No voy a usar el término más vulgar. Todos conocían cómo era, por su forma de vestir. Pero dice que cuando Jesús estaba comiendo, esta mujer tomó los pies de Cristo y comenzó a llorar, dice. Y con sus lágrimas, debe haber llorado mucho, tomó los pies y los mojó y con sus cabellos los secó. Amén. Y después saca un perfume de nardo puro que lo derrama sobre los pies de Cristo. Ese nardo puro, los que estudian un poco la Biblia saben que era un perfume que estaba en la India, muy difícil de acceder a ello, que equivalía al salario de un año. Seguro era todo lo que ella juntó con su trabajo y lo pone ahí, lo quebra a los pies de Cristo. Y los otros se molestaron y dijeron: déjenla, porque para mi sepultura lo ha hecho. Ella está viendo las heridas que me van a hacer. Amén. Cuando Moisés, Dios le dice: golpea la peña, en el primer incidente de Oreb, que también la traducción más correcta es hiere la peña. Es un símbolo de la redención. ¿Qué sale de Jesús cuando abre en su costado? Agua. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua es el símbolo. Jesús dijo: yo soy el agua viva. Son todos símbolos, hermanos, que representan nuestra redención. El agua limpia, el agua purifica. Tú no te vas a lavar con té o con Coca-Cola. No, me van a cobrar en el video por mencionar Coca-Cola. Estos de YouTube son vivos. No, el agua te limpia y te purifica. Vamos a orar. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra que hemos recibido en esta mañana. Tú eres la peña de Oreb. De ti brotan aguas frescas. De hecho, tu primer sermón en Caná fue ese: el que tiene sed, venga a mí y beba. En ti hallamos, Señor, la limpieza para nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pasado, nuestro futuro. En ti hallamos, Señor, la limpieza que tú necesitas ver en nosotros para ser digno de caminar en este desierto, Señor, en obediencia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Si Moisés, tu gran siervo y tu gran líder, queda en la Biblia este registro de que falló, temblamos de temor delante de ti, Señor, porque sin duda no podemos negar que hemos sido rebeldes y desobedientes muchas veces. Queremos pedirte perdón en esta mañana. Rectificar, Señor, nuestro caminar, un compromiso renovado para que al inicio de esta semana, Señor, caminemos en rectitud delante de ti. Y que no tengamos sed. No hay razón de tener sed si estamos contigo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque en tu palabra encontramos, Señor, el consuelo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor nuestro